Psicología avanzó. Se pretendía plenamente como ciencia, pero había distintas consideraciones filosóficas que afectaban su reputación como ciencia. En Estados Unidos surgieron dos corrientes por la demanda de ciencia psicológica, que era el funcionalismo y el estructuralismo, que después se había quedado el conductismo, el cual era un funcionalismo más lógico y eficaz. Se generó el interés por los principios de la psicología a temas prácticos y se centró en niños y adolescentes, para ver el funcionamiento de su mente y de su conducta. Historia del funcionalismo. El funcionalismo surgió principalmente como una alternativa fisiológica y metodológica al estructuralismo, predominante a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Edward Teacher, un estudiante de William Wundt, uno de los principales estructuralistas, dio a conocer que el funcionalismo es la definición de una ciencia de la experiencia mental, la conciencia, mediante el método de introspección. William James fue tradicionalmente un precursor y pragmatismo del funcionalismo, con la publicación de su libro Principios de la Filosofía. Fue luego el promotor de la filosofía, planteando términos muy específicos del conocimiento, que si este es útil debería ser verdadero. El funcionalismo como escuela psicológica. Los principios de la psicología de James, en postura crítica hasta el sistema de Wundt, fue inspiración para algunos psicólogos como los que tenemos en la actualidad. Representa mayor fue la oposición de la psicología wundtiana que Titchener promovió en la Universidad de Cornell. Si bien James nunca presentó una psicología estructural y coherente, todas sus ideas principales iban a tener una tremenda influencia en psicólogos, los cuales también estuvieron en la escuela de Wundt. En primer lugar, James había sido fuertemente influenciado por el concepto de Darwin de adaptación. En segundo lugar, el concepto de hábito era muy importante para James porque sin ese concepto para él no era importante, no podía entender el comportamiento humano. Estas dos ideas se encontraban largamente en oposición con la psicología de Titchener, que se preocupaba de forma exclusiva por el estudio de las sensaciones en contextos experimentales altamente controlados, como James Mark Baldwin y James McQueen Cattell. Independientemente también habían estado promoviendo una psicología más cercana a la biología y más interesada en la acción. Fue particularmente James Rowland Angel, sin embargo, quien de manera directa contrastó Pausa. Estas ideas se encontraban largamente en oposición con la psicología de Titchener, que se preocupaba de forma casi exclusiva por el estudio de las sensaciones en contextos experimentales altamente controlados, James Mark Baldwin y James McQueen Cattell. Independientemente también había estado promoviendo una psicología más cercana a la biología y más interesada en la acción. Ya las operaciones mentales solo pueden ser consideradas en el contexto de un flujo de fuerzas biológicas que pretenden por el ajuste del ambiente y en consecuencia ayudan a la supervivencia de los organismos, en particular en la forma de hábitos o comportamientos. Asumiendo pues un punto de vista evolutivo, el funcionalismo de Angel enfatizaba el propósito adaptativo a las funciones mentales superiores y ubicaba la psicología claramente en el campo de las ciencias biológicas. Como consecuencia de esta orientación biológica, el funcionalismo promovió el desarrollo de la psicología comparada, la psicología infantil, el estudio de los hábitos y las diferencias individuales, y la aceptación de la psicología aplicada como área legítima de estudio. Fundamental importancia en los orígenes del pensamiento funcionalista en las obras de James y otros precursores darwinistas, particularmente fue el concepto de la adaptación. La psicología para los funcionalistas era el estudio de cómo las conciencias mentales, el pensamiento, era un organismo, de manera que la psicología es parte de las ciencias biológicas. Los funcionalismos conservan un énfasis sobre la experiencia. A la búsqueda de una identidad. La propuesta de William James. El funcionalismo se apoyó en la evolución biológica y filosófica. Esta se centró en los procesos mentales a los seres vivos para adaptarse en su entorno. Casi todas las escuelas americanas fueron funcionalistas, excepto Cornell, donde se centraba Titchener, que era un estructuralista. El tratamiento de problemas psicológicos. Trató a la psicología como una ciencia natural, es decir, una ciencia biológica. Se centró en un proceso mental que tenía un valor supervivencial, y estos eran un proceso biológico. Se centraba en adaptarse a los seres complejos o entornos complejos. Así pues, el fin fundamental. Estructuralismo o funcionalismo. El enfrentamiento de ideas psicológicas que inició en Alemania y finalizó en Estados Unidos. Los preámbulos de una polémica.
Titchener, estructuralista, y Baldwin, funcionalista, dos formas diferentes de afrontar una problemática psicológica. Baldwin defendía un punto de vista funcional por su proceso individual de adaptación al entorno, la psicología funcional. El estructuralismo se define el funcionalismo. Psicología estructuralista o experimental. Se centra en el análisis experimental de la estructura de la mente. La psicología funcionalista o descriptiva centra el estudio de las funciones del organismo psicofísico, según Titchener. Psicología estructural como la aproximación experimental de mayor reputación científica. Psicología funcional como una aproximación meramente descriptiva, especulativa. A Titchener no le interesaba describir, A Titchener le interesaba describir lo que hay en la mente y en cuánta cantidad, no para qué sirve. La utilización de la introspección por los funcionalistas, Titchener lo llamaba error de estímulo. El funcionalismo se autodefine. El funcionalismo dejó de ser un punto de vista o ambición y se convirtió en una escuela de pensamiento en contraposición al estructuralismo de Titchener. El estudio correcto no puede realizarse instalando un momento de conciencia, sino que se requiere la explicación de por qué y del cómo se experimenta la sensación. Se resaltó lo práctico y lo último y cómo facilita el proceso de adaptación. El psicólogo funcionalista se interesaba por el proceso mental y aún más por la actividad mental en cuanto a la corriente de fuerzas biológicas. Consolidación del funcionalismo. Ya establecida, se centró en cuestiones de metodología. La última gran problemática fue darle significado al término función. Para designar la utilidad de una actividad para el organismo, esto se presenta para hablar de la función de una función. Básicamente, el funcionalismo considera los procesos mentales para la adaptación de ambientes y satisfacer las necesidades biológicas. Todo es adaptación. Para la adaptación hay tres fases. Estímulo motivador. Persiste hasta que el organismo reaccione y se dirige a la acción. Una situación sensorial o objetivo estimulante que determine también la conducta y se conoce como intensivo o medio. Una respuesta que satisfaga la condición, que proponga una marcha o culmine el proceso. En general, la psicología es un intento por comprender las actividades de la mente, conocer lo que aprendemos y pensamos y qué es lo que empuja a la gente a sentir y actuar como lo hace. De la vida psíquica es pues una acción conservadora hacia el individuo. Se mencionan los estados de la conciencia, mente y los procesos cerebrales, cuerpo, son objetos de un mundo natural físico. Para estudiar la actividad natural recurría a los objetos del mundo natural. Para esta era la conciencia de la preposición al error. El criterio básico de la psicología era la utilidad, siendo algo pragmático, debido a que se centraba en el resultado, asimilando la utilidad de la verdad, y utilizaba las ideas en función a consecuencias prácticas para la aplicación de los conocimientos psicológicos, al desarrollo de tecnología psicológica. Algunas áreas de interés. La mente cambia como consecuencia de cada nuevo estado. La conciencia de las orientaciones funcionales. Número 1. Critica el carácter reductivo y excluyente del elementalismo estructuralista. Número 2. Ampliación de investigación a todas las operaciones de la mente. Número 3. Aceptación de los procesos mentales. Número 4. Mantener la diferencia entre procesos de conciencia y sus condiciones y correlatos orgánicos. Número 5. Eclecticismo metodológico, uso del subjetivismo, introspección, autoinformes. Número 6. Considera a niños, trastornos y animales como objetos de estudio. Y sus pioneros. James inició la psicología en Estados Unidos, reconociendo la significación de la nueva psicología fisiológica experimental, es decir, creía en el experimentalismo. Stanley Hall fue el primero en la psicología de laboratorio, de la psicología educacional. En 1895 se extendió en Estados Unidos una ola de fundar laboratorios, justo después de que pasó esto en Alemania. Los norteamericanos viajaban a Alemania a estudiar con Wundt y volvían a su país entusiasmados para hacer la psicología una psicología experimental. Titchener y Mustenberg fueron importados.
Cattell regresó de Leipzig decepcionado por la importancia de la mente adulta y generalizada únicamente. El funcionalismo norteamericano empezó a existir como una oposición contra la tradición de Wundt, respetada por Titchener. En 1900, la psicología norteamericana ya estaba definida. Thorndike trabajó los animales de laboratorio e inició la psicología experimental. Y en 1910 la psicología norteamericana ya incluía psicología experimental con humanos, psicología animal y test mentales, entre otros. Watson fundó el conductismo. Holt y Tolman hicieron que el conductismo tomara dirección y se formó la nueva psicología dinámica. En 1912 en Alemania se formó la psicología Gestalt, que trasplantó a América por intolerancia de los nazis. La psicología norteamericana fue funcional y no siguió el ejemplo de Alemania. Los norteamericanos iban a estudiar con Wundt y al regresar a América el principal cambio fue que cambiaban y dejaban de preocuparse por la descripción de la mente generalizada y pasaron al estudio de las capacidades personales. Estados Unidos estaba mejor preparada para la evolución. Nació en 1842. Fue un gran exponente de la psicología experimental y pionero de la nueva psicología en Estados Unidos. James era 10 años menor que Wundt. Los dos tenían laboratorios informales que utilizaban para hacer demostraciones de distintas teorías. James fue el más distinguido de los psicólogos norteamericanos. En 1872, James fue nombrado instructor de filosofía en Harvard. Y en 1880 ya era considerado filósofo. Se cambió su nombramiento a profesor de psicología en 1889 y renunció a Harvard en el 1907 y publicaría sus mejores libros de filosofía. Y falleció en 1910 a sus 68 años.